Hola, bienvenido a un nuevo vídeo de Mi Profe Me Tiene Manía. Hoy te traigo un problema que combina geometría, teorema de Pitágoras y progresiones aritméticas. En la descripción del vídeo te dejo un enlace a la presentación que he utilizado en PDF para la realización del vídeo. Descárgatela, que es gratis. Por cierto, suscribirse al canal también es gratis. Espero que te guste. Comenzamos. El problema nos dice lo siguiente. Un triángulo rectángulo tiene sus lados en progresión aritmética. ¿Cuáles son sus medidas? Si quieres intentarlo, para el vídeo y ya verás que no es tan difícil. Tenemos un triángulo rectángulo y sus medidas están en progresión aritmética. Habría tres formas posibles de plantearlo. Yo te he puesto aquí dos. Espero que la tercera forma me la dejéis dicha en comentarios. La primera forma de plantear este problema es la siguiente. Llamar A al lado mediano, es decir, al cateto mayor, y entonces el cateto menor va a ser A menos D y la hipotenusa va a ser A más D. Por otro lado, podemos llamar A a la medida del cateto menor al lado más pequeño del triángulo rectángulo y por tanto el cateto mayor será A más D y la hipotenusa será A más 2D. El resultado va a ser el mismo, pero verás que las cuentas se complican. En el primer caso, que hemos llamado A al cateto mayor, y por tanto A menos D y A más D son respectivamente el cateto menor y la hipotenusa, tenemos que utilizar el teorema de Pitágoras, porque en un triángulo rectángulo siempre tienes que tener en cuenta que te puede aparecer el teorema de Pitágoras. En este caso, el teorema de Pitágoras nos dice que el cateto menor al cuadrado más el cateto mayor al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Ahora lo que tengo que hacer es desarrollar los cuadrados. Cuando desarrollas estos cuadrados tienes que tener en cuenta que D al cuadrado y A al cuadrado aparecen a ambos lados del igual. Eso significa que cuando transpongas términos se van a simplificar. Por lo tanto, la ecuación a resolver es A cuadrado menos 4AD igual a 0. La incógnita es A, que es la medida que no depende de la progresión. Así que si yo ahora resuelvo esta ecuación de segundo grado en A, obtengo que las soluciones son, por un lado, A igual a 0 y por otro lado, A igual a 4D. ¿Qué ocurre con el A igual a 0? Eso es una medida que no es geométricamente válida, porque implicaría dos cosas. La primera, que un lado tiene longitud 0, lo cual es físicamente imposible, pero es que el cateto menor tendría una longitud negativa, lo cual es más imposible aún. La segunda forma de plantear este problema está en poner como cateto menor el valor A, el cateto mayor será A más D y la hipotenusa A más 2D. En este caso vuelvo a utilizar el teorema de Pitágoras, donde dice que el cateto menor, en este caso A al cuadrado, más el cateto mayor, en este caso A más D al cuadrado, es igual a la hipotenusa, que en este caso es A más 2D al cuadrado. Cuando desarrollo estos cuadrados, obtengo que hay una A al cuadrado a ambos lados del igual que se va a simplificar. Y la ecuación que tengo que resolver en este caso es una ecuación de segundo grado completa, cuya incógnita es la A. Tengo que hacer uso de las ecuaciones de segundo grado, simplemente tengo que resolver. Al final tengo que la A es igual a 2D más menos 4D partido 2, o lo que es lo mismo, que la A es 3D o la A es menos un medio de D. Aunque parecen soluciones completamente distintas, en el fondo son la misma. Fíjate en el cateto menor. En la parte izquierda, el valor del cateto menor es 4D menos D, es decir, 3D. Y en la parte derecha, el cateto menor es directamente lo que hemos calculado, que es efectivamente 3D. Por su parte, el cateto mayor en ambos casos es 4D, porque en la izquierda hemos calculado directamente cuánto vale A, que es 4D, mientras que en la parte derecha tenemos que el cateto mayor es A, que es decir 3D, más D, o sea 4D. Y en la hipotenusa tenemos lo mismo. La hipotenusa es, en ambos casos, 5D. Vamos a hacer un resumen y vamos a suponer que la medida de D es 2. 2 centímetros, 2 milímetros, 2 kilómetros. 2 unidades de longitud.
Para el primer caso, el cateto menor va a ser A menos D, o lo que es lo mismo, 4D menos D. Así que el cateto menor va a valer 6 unidades. Por su parte, el cateto mayor va a ser A, es decir, 4D, o lo que es lo mismo, 8 unidades. Por último, la hipotenusa va a ser A más D, es decir, 5D, o lo que es lo mismo, 10 unidades de longitud. En el segundo caso tenemos que el cateto menor directamente es 3D, o lo que es lo mismo, 6 unidades de longitud. El cateto mayor va a ser 3D más D, o lo que es lo mismo, 8 unidades de longitud. Y por último, la hipotenusa va a ser A más 2D, es decir, 3D más 2D es 5D, o lo que es lo mismo, 10 unidades de longitud. Ves que en ambos casos los triángulos son el mismo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabes que si no te quieres perder nada de lo que voy subiendo, te puedes suscribir y activar las notificaciones. Además, te recuerdo que te dejo un enlace en la descripción del vídeo a la presentación que he utilizado para este vídeo. Muchas gracias por verme.